Nos damos gracias al Señor por permitirnos estar de nuevo meditando en su palabra. Hoy meteremos un tema muy importante para cada uno de nosotros y es el tema en el cual nos compete. Parecerá muy directo, ¿verdad? Y el tema tiene que ver con nuestra conducta y lo que muchas veces nosotros pasamos por alto en nuestra conducta. Y el tema es viviendo con el enemigo. Hay una gran diferencia, conviviendo. Cuando hablamos de convivir es que se involucra una persona adicional, son dos personas. Pero cuando digo viviendo, es unitario, para que no haya confusión. Hago esa aclaración desde el inicio para que no nos vayamos por la tangente, ¿verdad? Convivir es dos personas, dos individuos. Viviendo es que estoy ejecutando un estilo de vida, ¿sí? Y el tema es viviendo con el enemigo. A ver, ¿cómo está eso, pastor? Muchas veces cuando iniciamos el día a día, tenemos que tener mucho cuidado con las formas de expresión, de conducta con los que lo iniciamos. Una ocasión, una persona hace años me dijo, hoy me levanté con el pie izquierdo y andaba muy malhumorada este hermano, muy malhumorado andaba. Pero él expresó eso y yo no le capté, no le entendí realmente en ese momento. Hoy me levanté con el pie izquierdo. ¿A usted le han dicho esa expresión? ¿Qué es lo que significa? Luego otra persona me dijo, siempre hermano, mira hermano, la verdad que hoy ando con el indio. Expresiones que se presentan, ¿verdad? No sé si a usted también le han dicho eso. Y otra persona me dijo, hoy, este día es magnífico. Tres tipos de expresión. Tres personas cristianas con una mentalidad diferente. Y es que es así, hermanos. Cada hermano, cada miembro del cuerpo de Cristo es diferente. Vano sería pensar que necesito que la otra persona sea igual que yo. Ay, pero ¿por qué no puede ser igual que yo aquella persona? Es que nunca la voy a hacer. El tema llama la atención, viviendo con el enemigo. Y vamos a leer la palabra para que tengamos un contexto bíblico. Y luego vamos a meditar brevemente en ese tema. La palabra dice en primera carta a Timoteo, Pablo le escribe a Timoteo, primera carta a Timoteo, capítulo 4. Primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 16. Y la palabra dice lo siguiente. Ten cuidado de ti mismo. Mire, es importante esto. Ten cuidado de ti mismo. Pero hay una apertura siguiente. Y de la doctrina. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, o sea, en tener cuidado. Y en tener cuidado de nosotros mismos y tener cuidado de la doctrina que nosotros estamos poniendo por obra. Persiste en ello. ¿En qué ello? En lo anterior, en las dos cosas anteriores. Pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que oyeren. En la iglesia, en el cuerpo de Cristo, se podría manifestar una diversidad de conductas y así debe de ser. Cada individuo tiene una mente y cada mente es un mundo. Cuando me refiero a que cada mente de un individuo es un mundo, es que tanto usted y yo no lo vamos a poder comprender a exactitud. Cuando le digo que no lo vamos a poder entender a exactitud, me refiero a que vano es tratar de entender a la otra persona. Solo acéptela. Óigalo bien, solo acéptela.
tal como es, con sus virtudes y con sus errores. El problema es que muchas veces dentro de la iglesia queremos resolver la vida de otras personas, pero no vemos que quien de verdad necesita resolver conflictos, circunstancias coadyuvantes, circunstancias difíciles, somos nosotros mismos. Cuando hablo de viviendo con el enemigo, muchas veces perfilamos en nuestra mente que alguien es el enemigo y alguien nos ve raro, alguien acecha, alguien nos está observando raro. Y pensamos que ese es el enemigo. Y pensamos que la persona es la que tiene predisposición hacia mí. Es que yo no le caigo bien. Hay una predisposición, pero yo podría llamar que es una predisposición virtual. ¿Qué significa? No existe. En una ocasión, en Iglesia Cristiana Josué Central, donde me congregué, había un joven, 14 años, y él cuando caminaba hacía este movimiento. Y una persona, qué pena, joven, le dijo, por favor no me hagas esas señas. Gracias a Dios, hermanos. El joven caminaba y hacía esto. Pero se encontró una persona al frente y a 2,5 metros, él exclama, yo estaba muy cerca de este hermano, y le dice, joven, no me hagas esas señas. Yo sabía por qué ese joven hacía esas señas. Hermanos, era una condición de él. No era que era una malcriadez. Gracias a Dios, este joven no lo escuchó. Pero inmediatamente los que lo escuchamos, nos levantamos. Y nos cruzamos, nos inmiscuimos en el camino de él. Y una persona, un hermano, amigo mío, se me adelantó y dijo, hermano, mire, cálmese, hermano. Él no le quiere hacer esas señas. Él tiene una indisposición de salud. Tiene como un tic que cuando él camina, nosotros los que somos sin ninguna indisposición, sin ninguna limitación, caminamos así. Y el joven se fue realmente. El joven no se percató del incidente, de la imprudencia de este hermano, señalando algo que no existía. Muchas veces, amados hermanos, ¿no sucede así? Y es porque el enemigo que nosotros convivimos, con el cual vivimos día en día, somos nosotros mismos. ¿Cómo? Sí, mire, Pablo sí le dijo a Timoteo. Mira lo que le dice. Ten cuidado de ti mismo. Oh, eso es poderoso. Pablo estaba diciendo a Timoteo, no te confíes de ti mismo, no te fíes de tu pensamiento, no te fíes de tus ideas, no te fíes de lo que tú crees de los demás o del ambiente mismo. No te fíes. Tampoco te fíes de otros pensamientos, otras filosofías, las cuales no están basadas en la palabra. Por eso Pablo añade, y de la doctrina, o sea, la doctrina es la palabra. Estaba diciendo, mucho cuidado, Timoteo, con tener una inclinación a otras cosas, a otras filosofías, que no sea la palabra bendita de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el tema es bien importante tenerlo claro, que nosotros día a día enfrentamos circunstancias en las cuales los conflictos son con nosotros mismos, con nuestra seguridad, con nuestra inseguridad, con lo que pensamos y no ha sucedido, con los miedos, con las dificultades que vemos, pero no han sucedido. ¿Sabía usted que el 80%, casi el 90% de las preocupaciones que se manifiestan en cualquier individuo, en cualquier humano, nunca van a suceder? ¿Cómo es eso? De la preocupación, y me van a quitar, y esto y lo otro, eso no va a suceder, porque esos son los conflictos que convivimos día a día. Es nuestra parte emocional que nos traiciona muchas veces.
Por eso Pablo le da una indicación claramente. Recordemos que el capítulo 4 habla específicamente en esa porción de un buen ministro. Ahora, yo quiero que no solamente lo contextualice con los siervos de Dios, con los pastores, con los diáconos, con los líderes. Un buen ministro, somos todos, tenemos que ser ministros de la palabra del Señor. Y tenemos que ser buenos, no a medias, no a chueco. Tenemos que ser buenos ministros. Y cuando se recibe esa calificación de bueno o esa asignación, habla de que nosotros estamos conscientes que tenemos que cuidarnos nosotros mismos. Cuidarnos con lo que pensamos, cuidarnos con lo que vemos, cuidarnos con lo que hablamos, cuidarnos donde andamos, cuidarnos con quién andamos. ¿Sí? Mire, en el hombre es bien conflictivo, así mismo como con la mujer. Muchas veces suponemos cosas. Las suposiciones en la vida son un fracaso si vivimos de ellas. Es que yo supuse eso. ¿Sabe por qué? Las suposiciones simplemente es ese pensamiento que ha llegado a la mente. Pero no tiene ningún asidero firme. O sea, no tiene ningún fundamento, en pocas palabras. Simplemente se ha generado de la nada. No tiene autoridad. Pero nosotros fácilmente podemos abrazar ese pensamiento y llevarlo a defender vanamente. No, es que a mí se me hace este espíritu de sospecha. Válgame, imagínense. Espíritu de sospecha, es que yo creo. Espíritu de sospecha. No, es que yo siento. No, mi amado hermanos. Las emociones no tienen que traicionar ni manejarnos muchamente a nosotros. Somos nosotros que tenemos que presentar nuestros cuerpos en sacrificio, puros y santos, que sean agradables a nuestro Señor. Cuando hablamos de sacrificio, no es la figura del cordero, del animalito que se mataba, sino que tengo que sacrificar, tengo que crucificar mi ser interior, el hombre interior, tengo que traerlo delante de la palabra. Con Cristo estoy juntamente crucificado, dice la palabra. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Es que si yo dirijo mi vida, es un desastre. Todas las personas que creen poder tener control de sí mismos, es un desastre su vida. Es un caos. Momentos arriba en emociones, momentos allá, muy abajo. El convivir, el que lleve la vida yo mismo, me convierto en víctima de mis emociones, en víctima de la fluctuación en los pensamientos, en víctima aún de Satanás, porque él pone pensamientos erráticos, erróneos, traumáticos, confusos en nuestra mente. No sabe lo que hay en nuestra mente, pero empieza a filtrar cosas, como poniendo casas, vamos a ver si funciona esto, vamos a ver si funciona esto. Y cuando nosotros nos alertamos, esto funciona. Él anda prueba y error, prueba todos los recursos y genera muchos errores que no le dan ninguna función, pero de repente tiene éxito. Por eso la palabra nos habla, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y hay una negación, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Esta palabra es bien importante, porque nos da una claridad de cómo realmente debemos promover el día a día en nuestras vidas. La palabra, hay una alarma muy fuerte que es vigente hasta este día. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello. ¿En qué? O sea, hay una doble alerta. Persiste en ello. ¿En qué? En lo anterior. Ten cuidado con ti mismo, de lo que tu mente te puede generar y no está en la palabra. A eso me refiero, bien importante, amados hermanos. Si lo que viene a la mente está reforzado por la palabra, creámoslo. Pero si es un espíritu de sospecha, rechacémoslo. Sí. Nosotros únicamente somos los que tenemos la autoridad para rechazar todo aquello que no es conforme a la autoridad bendita
de nuestro Señor Jesucristo. Es que yo creo que están diciendo algo de mí. Mientras usted no escuche audiblemente las frases que usted cree que son, no se haga cargo. No se contamine. Sobre toda cosa guardada, dice la palabra, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Cuidado de la doctrina, porque hoy en día hay tantas doctrinas erróneas. Y mire, si usted quiere saber por qué me afano constantemente en señalar a personas que hablan herejías, es porque la palabra misma me lo ordena, no me lo sugiere. Porque tengo conocimiento de la palabra en la cual también en los tiempos del Señor Jesucristo surgían falsos maestros con falsas doctrinas, con falsos pensamientos. Asimismo, si estamos leyendo la carta, el primer capítulo de primera carta de Timoteo, vemos que Pablo denuncia a falsos maestros. Por eso es que de nuevo Pablo le dice a Timoteo, mira, ten cuidado con la doctrina, haciendo énfasis en lo que le dice en el primer capítulo. Es que el mundo hoy está ansioso porque los hijos de Dios dejen la sana doctrina. Es fácil, amados hermanos, no nos confiemos. Es fácil cambiar de sana a una doctrina corrupta. Es fácil. Porque la doctrina corrupta se oye bonito, agrada al oído, se quiere oír. Necesitamos oírlo. Porque ¿saben qué? Estas personas crean en nosotros una necesidad, una comezón de oír lo que nuestra alma quiere oír. Mas sin embargo, nuestro espíritu discierne lo que el Espíritu nos dice a nosotros. El Espíritu mismo prueba el Espíritu que viene del Padre. Muchas veces la palabra no agrada, amados hermanos, y yo lo vivo constantemente en mi vida. Fuera un mentiroso en decir, si todo es... No, muchas veces la palabra tiene que cepillarnos como con lija y duele. Pero qué bueno que duele, qué bueno que sentimos el dolor de fallarle a Dios, el dolor de no manifestar una conducta agradable y plena a Dios. Qué bueno que nos duele, porque si no tuviéramos una conciencia cauterizada. Y eso es un grave problema. Vivir con nuestros principios mentales, con el intelecto, es un fracaso. Pero vivir con Cristo, que Él guía nuestras vidas, es la bendición preciosa y que necesitamos nosotros. Le dice Pablo a Timoteo, pues haciendo esto te salvarás. El problema no solamente es que voy a pensar, el problema es que me voy a perder mi alma, se va a ir al infierno. Ay, hermano, ya me abrió la puerta del infierno. No, Pablo lo está diciendo claramente. Pues haciendo esto, perseverando en esto, ¿en qué? En cuidarte de ti mismo y en cuidar de la sana doctrina. Si haces estas cosas, entonces vas a salvar tu vida. No tome a la ligera. No acepte todo lo que le digan. No acepte todas las predicaciones. Métalas al filtro de la misma palabra de Dios. Si Dios lo dijo, entonces esa palabra es de bendición. Si no lo dijo, entonces es una charlatanería. Dibujada, disfrazada, teniendo muchos recursos a la mano. Sí, amados hermanos. Son tiempos en los cuales tenemos que ver verdaderamente cuál es el evangelio que estamos siguiendo. Si es un evangelio en el cual todo es color de rosa, téngalo por seguro que es la trampa más eficiente de Satanás. Cuando en la palabra nos habla, nos expone que debemos nosotros tener cuidado de nosotros mismos y de la doctrina, también tenemos la claridad que entonces debo hacer una pausa en mi vida cristiana y debo de promover necesariamente un examen. Sí, hermano, no podemos dar a la deriva, a saber si yo ando algo en... No, mire, vámonos a la palabra que nos dice. Segunda carta a los Corintios, capítulo 13. Ahí de regreso, segunda carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 5.
Segunda carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 5, dice la palabra, examinaos a vosotros mismos. ¿Cómo? Sí, segunda carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. ¡Wow! O sea que yo tengo una necesidad. El cristiano tiene una necesidad que día a día debe de examinarse a sí mismo. Yo me examino delante de Dios. Y debo ser sincero con Dios. Señor, ayúdame en esta área que te he fallado. Tengo que ser sincero con Dios. Pues solamente Él puede hacer una obra preciosa en mi vida. Solo Él puede hacer la obra que yo necesito. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Ahora, cuando habla de la fe, es la fe en Cristo. Si verdaderamente estamos sincronizados con Cristo, con su carácter, con el fruto del Espíritu, con que si verdaderamente estoy juntamente crucificado con Cristo, ahí estoy en la fe. Pero me va a dar la certeza que si verdaderamente estoy en la fe, si verdaderamente mi vida tiene una comunión a través de la oración y de la lectura de la palabra de Dios. Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, amado hermano. No viene por ver pensamientos agradables, lindos. Es que bien lindo se viste ese hermano. Es que bonito habla. Dan ganas de quedarse 5 horas. Ajá, ¿y por qué no lee la palabra 5 horas entonces? Ay, es que da sueño. Momento, entonces hay un problema ahí. Amados hermanos, tenemos que nosotros verdaderamente acudir, ser partícipes de la gracia, de la misericordia de Dios, a través de ser sinceros con nosotros mismos. Debemos de examinarnos para que verdaderamente evaluar si estoy caminando en la fe, si estoy caminando en la palabra de Dios. Probaos a vosotros mismos, o sea, yo mismo debo de generar la prueba. ¿Con qué lo voy a probar? ¿Con qué me voy a probar yo? Con la palabra. Lo que yo hago y lo que yo diga, ¿está conforme a la palabra? No, entonces estoy mal. Lo que yo hago y lo que yo digo, ¿está conforme a la palabra? Sí, entonces estamos perseverando un paso, un día a la vez. Amén. No hagamos oración, Señor, guárdame en toda esta semana. No, tranquilo. Señor, guárdame en este día. Señor, guárdame por la mañana. No hagamos oraciones en las cuales involucramos tanto tiempo, no. Hay que crear la necesidad que momento a momento necesitamos comunicarnos con tu Señor. Probaos a vosotros mismos. Una pregunta contundente viene. ¿O no os conocéis a vosotros mismos? Que Jesucristo está en vosotros. Oiga, a menos que estéis reprobados. Oh, eso es duro. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? No, hermano, yo estoy bien con el Señor. Entonces estás reprobado, hermano. Porque no está siendo obediente a la palabra y la palabra nos está diciendo, pruébense a cada momento. Si lo que están haciendo lo están haciendo para el Señor. Si lo que están oyendo viene del Señor. Y las conductas que hago son para el Señor. Por eso le decía desde el inicio, si yo creo que alguien ha dicho algo de mí, pero no lo dice, yo mismo me estoy haciendo el daño. Porque estoy entregado a mis emociones, al corazón. Vano es el corazón del hombre, dice la palabra. ¿Quién lo conocerá? Claro, el Espíritu Santo lo conoce. Pero hay cosas vanas que salen del corazón, esas emociones, esos conflictos, ¿sí? La palabra, claramente en Corintios, Pablo siempre nos sigue instruyendo a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo utiliza a Pablo y nos da un regaño bien fuerte, donde dice, no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. O sea, tengo que probarme a mí mismo, porque verdaderamente tengo que reconocer que hay un testigo en todos mis actos y mi conducta,
y mi desenvolvimiento diario. Es Cristo que mora en mí, el Espíritu Santo que mora en mí, y Él es el testigo del Padre, el cual me está diciendo, me está redarguyendo que mi vida debe de tener un cambio. Entonces, amados hermanos, debemos de examinarnos a nosotros. O sea, tenemos que ser humildes, sinceros, con nosotros mismos, con Dios mismo, con la palabra misma. No puedo vivir en base a esto, a mi intelecto, en base a los pensamientos. No, es que yo sentí. Es dudoso eso. Eso no funciona en el reino de nuestro Señor. Tenemos que tener la disposición. Tenemos que estar delante de nuestro Dios Todopoderoso para que nuestro Dios realmente haga la obra que nosotros no podemos hacer. Tengo que humillarme, como hemos estado hablando en esta semana de humillación. Tengo que humillarme para que verdaderamente la obra tan hermosa, regeneradora de nuestro Señor ocurra día a día. ¿Sabía usted que tenemos necesidad que Dios nos renueve día a día? No, es que yo cuando le pedí al Señor, pero cuando me convertí. No, es constantemente. Miren lo que dice la palabra. Ya vimos que el Señor nos dice que no nos debemos desconfiar de nosotros, ni mucho menos de la doctrina que escuchamos erróneamente. También nos dice que debo de examinarme a mí mismo, pero también, en último punto, para finalizar, nos dice lo siguiente. Proverbios capítulo 3, versículo 5 al 8 nos dice: fíate de Jehová de todo tu corazón. O sea, tu corazón esté rendido a Jehová y confía en Jehová. No confíes en tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo a Jehová con todos tus caminos. O sea, debo de caminar rectamente en temor a Dios. Debo de caminar rectamente en temor a Dios. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Mis pensamientos, las emociones son como veredas todas atravesadas, pero cuando se las entregamos a nuestro Dios, Él las endereza y nos muestra un camino recto que nos lleva a la bendición, no a la perdición, porque las veredas tienen la cualidad que nos pierden. No logramos ver el horizonte hacia donde llegamos, sino que entra incertidumbre cuando nosotros queremos promocionarnos. 7. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. O sea, va a ser bien para nuestros huesos. O sea, va a haber salud en nosotros. Porque cuando nos extraviamos, sucede que nuestra vida se convierte en un caos. Incertidumbre brota, preocupación. Se manifiesta una intranquilidad. Pero el Señor de nuevo nos dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Qué hemos aprendido ahora, amados hermanos? Primeramente, que no debo de confiarme de mí mismo. Segundo, no debo de confiar en la doctrina que no sea la única vertida de la palabra de Dios, de esta preciosa palabra que Dios nos ha dado. En tercer lugar, hemos aprendido que debo de examinarme a mí mismo. No debo de considerar al 100% de lo que yo hago está bien. Tengo que poner el filtro de la palabra de Dios. Tengo que poner al Espíritu Santo para que hurgue lo más profundo de mi corazón y externe aquellas veredas. Y en cuarto lugar, debo de confiar plenamente en mi Señor, Dios Todopoderoso. Amados hermanos, tengamos cuidado de vivir con el enemigo. El enemigo que los pensamientos brotan de nosotros mismos. Las inseguridades brotan de nosotros mismos.
La imaginación muchas veces nos traiciona. Muchas veces los pensamientos vienen confusos y creemos en ellos. Nos aferramos a ellos a tal grado que, ¿por qué me ve así? No, amados hermanos. Fiémonos, como dice el Proverbios, fiémonos completamente de Jehová. Padre, te damos gracias, te damos la honra, la gloria. Exaltamos tu nombre porque tú eres bueno, tú eres maravilloso, Señor. Gracias porque nos alertas, nos instruyes, nos educas para que no confiemos en nuestra propia prudencia, sino que nos depositemos plenamente en Jehová, en aquel cual nos guarda en nuestro camino, cual nos guía, cual nos aparta del mal. El ángel de Jehová acampa alrededor de aquellos que le temen y los defiende. Pero el temor debe de ser la disposición de poner mi vida frente a Cristo, de permitir que mi vida sea conducida por Cristo. Porque si yo la conduzco con mis emociones, con mis debilidades, será un desastre cada día que yo viva. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque nos permites ver la bendición que tú estás dando a nuestras vidas. Gracias porque tú eres el único que nos ayuda, el que nos lleva más allá de nuestros pensamientos o de nuestra fuerza. Pídote bendición para cada uno de tus hijos aquí, Señor, en Iglesia Plenitud de Cristo, en Campo Amor. Sea la bendición tuya sobre cada familia, oh Dios. Sea la provisión tuya sobre cada hogar en este día, Señor. Te alabamos y te bendecimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Amada Iglesia, que el Señor les bendiga.